Bien, hermanos, hoy la reflexión que vamos a tener está basada en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, pero al mismo tiempo necesito que puedan tener marcado el libro de los Hechos en el capítulo 17, porque hay una conexión entre el versículo que vamos a meditar hoy para que tengamos una idea del contexto de ese pasaje. Hechos 17, versículos 1 al 9, que está conectado a su vez con primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. Primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. Ahí vamos a tener marcados esos dos pasajes, Hechos 17, 1 al 9, y primera a los tesalonicenses 1, versículo 6. Va a ser el versículo sobre el que vamos, en este caso, a meditar. Muy bien, la reflexión de hoy se titula Imitadores aún en la tribulación. Imitadores aún en la tribulación. Cuando leemos en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios dice así: y vosotros, refiriéndose Pablo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo Pablo con que fueron imitadores y que recibieron la palabra en medio de gran tribulación? Bien, cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 17 cómo fue la entrada y el inicio de la iglesia en Tesalónica. Dice la Biblia en Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Así comenzó la predicación del Evangelio en esta ciudad. No había iglesia, no existía todavía la iglesia a la que ahora en Tesalonicense le está escribiendo Pablo. El versículo 4 nos dice un poco más de Hechos 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, es decir, no consiguieron a Pablo y a Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, ya Pablo era un hombre conocido como alguien que su predicación cambiaba el entorno en donde él lo predicaba, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Por qué leo este pasaje?
porque este pasaje es fundamental para entender lo que Pablo está tratando de transmitirle ahora a los tesalonicenses, muy especialmente en este pasaje que nos trae a esta reflexión llamada imitadores en la tribulación. Así comenzó la iglesia en Tesalónica, con un alboroto, con una acusación falsa, con una amenaza de muerte, con una persecución inicial, cuando apenas el evangelio estaba entrando a la ciudad. La reflexión dice así: recibir la palabra de Dios cuando todo va bien es fácil, pero cuando hay oposición, cuando hay riesgo, cuando la fe no cuesta nada, muchos están dispuestos a escuchar, a sentir y hasta comprometerse superficialmente. Mas, sin embargo, la verdadera prueba de fe no se ve en la comodidad, sino cuando hay tribulación. Los creyentes de Tesalónica no recibieron el Evangelio en un ambiente favorable. Por el contrario, lo hicieron en medio de una terrible oposición, de persecución y de peligro real. El libro de los Hechos nos muestra que la predicación del Evangelio en esa ciudad provocó disturbios, acusaciones y violencia. Algunos fueron arrastrados ante las autoridades simplemente por haber creído y apoyado a los mensajeros de Cristo, como fue el caso de Jasón. En ese contexto, los tesalonicenses tuvieron que enfrentar una decisión: o retrocedían o permanecían. Pudieron haberse distanciado de Pablo y de sus colaboradores para evitarse problemas. Pudieron haber guardado silencio, esconder su fe y abandonar el mensaje, pero no lo hicieron. La Escritura dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esto sin duda es extraordinario porque no solo permanecieron, sino que lo hicieron con gozo. Ese gozo, por supuesto, no era natural, no provenía de las circunstancias, sino que era provisto por el Espíritu Santo. Ese tipo de gozo es el que no depende de lo que ocurre afuera. Ese tipo de gozo depende de lo que Dios está haciendo dentro de nuestras vidas. Ahora bien, Pablo añade algo importante en este pasaje. Observen que dice la última parte del versículo, perdón, la primera parte del versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Me llamó profundamente la atención la palabra imitadores y encontré que la palabra imitadores en griego es la palabra mimetai, de donde viene la palabra mimetizarse, parecerse a algo. Los camaleones se mimetizan según el ambiente y cambian de color. La palabra mimetai no solamente se refiere en este contexto a copiar acciones externas, sino que se refiere a reproducir un modelo de vida. Implica observar, aprender y adoptar el carácter, las decisiones y la manera de responder ante las circunstancias. Es decir, cuando Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, lo que está diciendo es, vosotros aprendisteis a vivir y a ver la vida cristiana como la vemos nosotros y como Cristo quiere que la veamos. Así que los tesalonicenses siguieron el mismo patrón. ¿Cuál fue ese patrón? El mismo patrón de Cristo y de Pablo y de sus seguidores. Cristo y Pablo y los que sirven al Señor sufrieron por la verdad. Los apóstoles sufrieron por el Evangelio. Y ahora los tesalonicenses también están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, lo cual revela algo importante: que el Evangelio no solamente es un asunto de creerlo, es un asunto de imitarlo, de cambiar el carácter, de cambiar nuestra manera de vivir. Y cuesta cambiar, y ese es precisamente el precio que nosotros tenemos que pagar, lo que cuesta cambiar nuestra forma de ser. Así que Cristo pagó el precio, los apóstoles pagaron el precio, la iglesia primitiva pagó el precio y los cristianos de esta época también tenemos que pagar el precio. Ahora bien, no todos los que oyen la palabra permanecen, muchos se apartan, pero los que son verdaderos creyentes sí perseveran hasta el final. Los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios, aman sus promesas, pero también están dispuestos a defender la verdad, a vivir por la verdad, aun cuando esto implique rechazo, incomodidad o pérdida. Así que
el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso dice claramente, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que produce paz en medio del dolor. También produce la valentía necesaria en medio de la oposición. Y nos capacita para tener una fe real, firme y visible, aun cuando nuestras circunstancias no son favorables. Seguir a Cristo no es solo una decisión emocional, sino que es una vida que reproduce el carácter de Cristo, que reproduce el carácter de los apóstoles, aún en medio de la dificultad. Por eso nuestra reflexión de hoy se llama Imitadores aún en la tribulación. Tenemos unos minutos para hacer algún comentario sobre esta reflexión que básicamente nos dice que los tesalonicenses, a pesar de que tuvieron un comienzo terrible como iglesia, sin embargo estuvieron dispuestos a pagar el precio aún en medio de esas circunstancias de dificultad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo estamos siendo mimetais, cómo estamos siendo imitadores de ese carácter de Cristo y de los apóstoles en este tiempo en el que vivimos? Quisiera escucharles si tienen algo que decir. Celaya, pastor. Adelante, Juan. Gracias. Me llama muchísimo la atención la palabra, como usted la mencionó, imitadores. Esto me lleva a que nosotros como creyentes, tener la seguridad que el Espíritu Santo mora en nosotros, pedirle la sabiduría y poder conocer cada día más de su palabra y vivirla y proyectarla, por supuesto. Porque hay muchos que tergiversan la palabra de Dios, la usan para sus propios propósitos, aún carnales, y llevan aún, aparte de la congregación, a cometer las cosas malas que ellos dirigen con propósitos personales y arrastran a algunos. Podemos ver en este mundo como algunos, hay divorcio de muchas congregaciones, los pastores, la congregación a veces está en contra, a favor. ¿Por qué no hay una claridad de verdaderos cristianos en cuanto a la palabra y poderla cumplir y poder ubicarse dentro del contexto de la palabra de Dios para seguir al verdadero líder que está dirigiendo la iglesia? Aquí casi no se ve, pero en los pueblos nuestros, lo que es Centroamérica, el pastor recibe supuestamente revelaciones y que dice que tiene que compartir y convivir con una de las hermanas, que son cosas inauditas Sí, e increíbles, pero que suceden. Y a veces la congregación dice, no, es cierto, este es el ungido de Dios y hay que respetarlo. Tenemos que ser cuidadosos en muchas cosas y poder proyectar, como dice, imitar y proyectar lo que es la palabra de Dios verdaderamente. Y para eso el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender bien la palabra y saber que están mal. Eso que me llamó la atención. muy bien. Gracias, Juan. Muy amable. A Mariela Salazar. Ok. Bueno, en estos días estaba viendo así que para relajarme Instagram y decía que Jesús nos entiende, ¿no? En un video decía, Jesús te entiende porque él fue despreciado, él fue humillado, él fue ignorado, ¿no? Entonces en estos días yo pasé por una situación que me dio mucha indignación. Entonces me senté y yo le dije, Jesús, ¿qué hubieses hecho tú en este caso? Y bueno, en realidad no me dijo nada, sino que sentí una paz. Entonces, verdaderamente, como dice la palabra, ¿no? Los que se acercan a él, o sea, él nos comprende porque fue un varón de dolores, ¿no? Entonces, aunque no me dijo nada, sentí paz, ¿no? Entonces, siempre tenemos que como que preguntarle a él, Señor, ¿qué hubieses hecho tú en este caso? Exacto. Muy bien. Gracias, Mariela. Bueno, hermanos, definitivamente la lección de hoy, basado en lo que dice Primera Tesalonicenses 6, es que los creyentes estamos llamados, y es la razón por la que está
dando gracias el apóstol Pablo es que los tesalonicenses entendieron que el patrón a seguir es el patrón del Señor Jesucristo. Todo creyente debe apuntar hacia esa meta. Por eso dice la Biblia que debemos crecer a la estatura de un varón perfecto, a la estatura del Señor Jesucristo. Mientras más alta sea nuestra meta, mientras más ambiciosa en el buen sentido de la palabra sea nuestra meta, y esa ambición debe ser parecerme más a Jesús, cobra sentido lo que nos decía Mariela. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En ese caso, si yo estoy interesado en saber cómo respondería Cristo, cómo actuaría Cristo en cada circunstancia que me toque vivir, significa que estoy interesado en imitar al Señor. Estoy interesado en seguir su patrón. Y eso, cuando tengo como meta seguir el patrón de Cristo, eso me anima a ser imitador de Él, a mimetizarse, a copiar no solamente su aspecto externo, sino su fuerza interna, su motivación interna para poder vivir la vida cristiana. Pero lo importante es lo que agrega Pablo al final del versículo, con gozo del Espíritu Santo, porque esta imitación de Cristo a veces nos llevará a contextos de oposición como la que vivieron los tesalonicenses, pero aún así el Espíritu Santo los alentó para que pudieran lograr vivir como el Señor. Dice por aquí Mariela Romero, ser imitadores de Cristo en la dificultad es, dos puntos, obedecer cuando cuesta, amar cuando duele, permanecer cuando queremos rendirnos y confiar aunque no o cuando no entendamos. Muy bien. Bien, hermanos, son las 6:30 de la mañana. Si no hay más nada que decir, si no hay más nada que aportar, entonces espero que esta reflexión, imitadores aún en la tribulación, haya sido de bendición para ustedes. Que tengan un maravilloso día y nos vemos mañana si Dios no dispone otra cosa. Bye bye.